Bienvenidos a la octava sesión de la materia Realizar Estudios de Comunidad. Yo soy su docente a cargo, Arián Montes de Oca González, y vamos a abordar los siguientes temas. El día de hoy vamos a repasar los temas que ya vimos. Estos son temas clave sobre la materia. Vamos a abarcar lo que son conceptos de comunidad, concepto y característica de estudio de comunidad, los determinantes de la salud desde el punto de vista del sector salud y el proceso de participación social comunitaria. El objetivo de la sesión es analizar los temas del curso, realizar estudios de comunidad a través de un repaso conceptual. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí están anotando, ¿verdad, Alba? Obvio. Sí. Órale, pues. Conceptos de comunidad. Recordemos que para distintos autores, el concepto de comunidad va a abarcar distintos enfoques, pero los más esenciales son dos elementos, los estructurales y los funcionales, donde lo estructural se va a abarcar acerca de la consideración de la comunidad como un grupo geográficamente localizado y regido por organizaciones o instituciones de carácter público, político, social y económico. Es decir, la estructura va a abarcar lo que es el contexto físico, ¿sí? El entorno donde éste se encuentre, más bien la comunidad. En cuanto a lo funcional, hace referencia a la existencia de necesidades e intereses comunes, conciencia de pertenencia, identidad, usos, costumbres, etc. Sí podemos identificar esta parte, ¿no? Son dos elementos esenciales que debemos identificar dentro de una comunidad, independientemente del concepto que nos den distintos autores. Para Natalio Kirchnerman, señala que el concepto de comunidad proviene del latín communis, que significa hombres conviviendo juntos en un espacio, compartiendo algo, convivencia, comunicación, unidad, etc. Por lo tanto, podemos en principio decir que es un sistema de relaciones sociales en un espacio definido, integrado en base a intereses y necesidades compartidas. Muy bien. Para Ezequiel Anderej, en 1982, dice que es una agrupación organizada de personas que se perciben como unidad social, cuyos miembros participan en algún rasgo, interés, objetivo o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que en otro contexto. Podemos identificar en estos dos conceptos, ¿no qué? Alba, me distraiga. Podemos identificar en estos dos conceptos que existen los elementos clave que les marco aquí abajo, lo estructural y lo funcional. Es decir, una comunidad donde está situada geográficamente y las funciones de esta, las funciones sociales de esta misma. Podemos decir, chicos, que una comunidad va a tener mayor interacción social. Si podemos darnos cuenta cuando vamos a lo mejor al pueblito de nuestra mamá o de nuestro papá, todos los que viven en ese pueblito se conocen, ¿sí o no? Dicen, ahí va la nieta de fulano, ahí va la hija de sutano, ¿sí o no? Entonces, las relaciones son más homogéneas, es decir, hay más contacto social que dentro de una ciudad. Por lo tanto, lo funcional en cuanto a la referencia de la existencia de necesidades, intereses comunes, conciencia de pertenencia e identidad, cultura, religiones, formas de usos y costumbres, etcétera, los va a definir como un grupo de personas que pertenecen a un contexto específico.
¿De acuerdo? Sí, qué bien anotan. Lo estoy checando, ¿eh? Yo sí estoy anotando. Aquí está. Órale. No le cambies, espérese. Y ya lo que no alcanzo a anotar le tomo captura. Bueno, Ándele, así se le toma captura y ya el rato se resume todo así bien bonito. ¿Sí fue? Lástima Sí. que les voy a hacer unas, Con tiempo, con el plumón acá, chido. lástima que les voy a hacer unas preguntas ahorita. Ya empezamos mal. Qué bueno que vamos poniendo atención. Muy bien, pasamos al siguiente punto. ¿Sale? ¿Cómo se clasifican las comunidades? Las comunidades van a tener 3 clasificaciones socio-territorial, es decir, sus características van a definirse a partir del número de personas que viven en ese contexto, a partir de las actividades económicas que éstas desenvuelvan en ese contexto y también a partir de cómo se ha generado ese contexto. Vamos para allá. Primero, el rural. Es una población un poco pequeña porque se denomina rural aquellos que existen o que están dentro de un contexto a partir de menos de 2.500 personas. Sus actividades económicas son primarias. ¿Me quieren decir cuáles son las actividades económicas primarias? Vamos a iniciar con las participaciones. Agricultura, ganadería, Agricultura, ganadería, ¿qué más? Pesca, 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 ¿qué más? minería, Minería. ¿Qué más? Bueno, estas actividades que ustedes mencionan efectivamente son económicas primarias. Entonces, en un contexto rural, la población se dedica precisamente a la extracción de recursos naturales, ¿sí? Que en un segundo punto se van a comercializar y pasan a ser actividades económicas secundarias o, en su defecto, en transformación, que pasa a ser una actividad económica terciaria, ¿sí? Bueno, dentro de un contexto socioterritorial rural, la disposición de los servicios es muy limitada e incluso puede ser nula. ¿Por qué? Por la ubicación de esta, por los ingresos económicos de los pobladores, influyen factores incluso económicos, de salud, de educación, para que estos se encuentren limitados en lo que son los servicios públicos. Difícilmente en un poblado puede llegar lo que es, a lo mejor, que aquí en Chilpancingo no llega ni Uber. Bueno, ya se imaginarán, ¿no? Se supone que es una ciudad. Es un servicio que en otras ciudades no podemos, que podemos encontrar con facilidad. Ahora imagínense un servicio dentro de un contexto rural que no encuentren y que sí encuentren aquí en Chilpancingo. ¿Quién me quiere decir? ¿Cómo dijo? Un servicio público que vean que está aquí en Chilpancingo, pero que posiblemente no lo han encontrado en una comunidad, por ejemplo, Amojileca, Petaquillas, Mazatlán, Palo Blanco, etcétera, ¿no? Porque son comunidades. ¿El carro de la basura? Los museos públicos. El carro de la basura, sí, creo que sí se organizan de alguna manera. Sí, red telefónica, maestra. El internet, ¿no? Red telefónica. No, sí hay, en pueblos sí hay de esos. O sea, no en todos, pero sí hay. No en todos, pero sí en algunos hay redes
hay que especificar más o menos en los que ustedes han observado. Yo digo que algo raro o bueno, algo que se vería raro en un pueblito, o no raro, sino que sería extraño, es como encontrar una pizzería tipo Domino's o así, o repartidores En motos. a domicilio. Profa, Pero Pues eso no no les sería gusta muy eso, maestra. necesario. A ver, profa. a ver, Yeli, dígame. Pero Yo le tampoco decía que algo que no hay, por ejemplo, de servicio público son los museos. Efectivamente, lamentablemente no hay, podemos decirlo como lugares o centros de recreación social que nos permitan a lo mejor interactuar, ¿no? Con la historia, con la cultura. Aparte de esto, retomando también la palabra de la compañera Alba, efectivamente no hay franquicias. ¿Por qué no hay una franquicia? Porque se hace un estudio de mercado. Y lamentablemente en las comunidades los ingresos económicos son muy bajos y son muy bajos por sus actividades económicas, que, como mencionamos, son primarias. Es decir, las personas que se dedican específicamente a extraer los recursos naturales valga la redundancia, de la naturaleza, pues tienen un ingreso muy bajo y toda la vida se encuentra dedicado pues a labrar la tierra, ¿no? A trabajarla. Y ustedes pueden identificarlo. Aquí en Chilpancingo, algunos productos, por ejemplo, en el mercado o en otros centros comerciales, podemos encontrar distintas frutas, verduras, entre otras cositas, alimentos de la naturaleza que están en un precio que ahorita nosotros podemos decir que es normal, ¿no? O básico dentro de este contexto. Pero si vamos a un poblado donde específicamente extraen estos recursos naturales, podemos identificar que el costo es mucho más bajo, ¿sí? Entonces, haciendo una comparación, los ingresos de las personas que viven en un contexto rural son muy bajos y la mayoría se dedican a labrar la tierra, a ser obreros. Aquellos que poseen la mayor riqueza, por así decirlo, son los dueños de las tierras, ¿no? Que ellos son los que nos mandan aquí a Chilpancingo, por ejemplo, la mayoría de sus productos, ¿no? Que en otros precios, pues aquí le ganan pues mayor ingreso. Pero, o sea, la distribución de la riqueza solo está en unos cuantos. Muy bien. La segunda clasificación socioterritorial es la urbana, donde la población o el número de población es mayor a 2.500 personas. Sus actividades económicas son secundarias y terciarias. ¿Cuáles son estas actividades secundarias y terciarias? Leonel. Manda, maestra. Leonel, ¿cuáles son las actividades secundarias y terciarias que tú puedas conocer? Actividades económicas, perdón. No, no sé. Acabo de llegar. Ah, mira, Yo. qué bonito. Yo. Está dormido, Leonel, ¿No? otra vez. Pero bueno. A ver, ¿quién dijo yo? Yo. Adelante. Adelante. Las actividades secundarias pueden ser el mobiliario, los electrodomésticos, la ropa, los zapatos, y las terciarias pueden ser el gobierno, la salud y todo eso. Vamos por ahí cerca, cerca, cerca. Yo, profa, Adelante, Saraí. pues en sector secundario puede ser la industria, la artesanía y la construcción, y en el terciario sería servicios educativos, transporte y también el comercio. Muy bien. A ver, ¿quién más? Es el comercio y el proceso que lleva en secundaria algún material. Ya la terciaria creo que sería como que la venta y
como dijo mi compañera, también algo superior como los presidentes o así. A ver, sí, vamos bien. Yo tengo otra idea, maestra, creo. Dígamela, joven. En la secundaria se podría encontrar la industria ligera, que son los textiles y todo eso. O sea, lo que se saca de los recursos que se obtienen de las actividades primarias son los que se procesan en las actividades secundarias. Y en la terciaria podría ser ya servicios profesionales, telecomunicaciones, franquicias, salud pública y demás cosas, pues. Muy bien. Gracias por su participación, chamacos. Efectivamente, si hablamos que en una actividad económica primaria es dedicarse a la extracción de los recursos primarios o la actividad primaria, por ejemplo, la pesca, la ganadería, la tala de árboles, etcétera, ¿no? Entonces, una actividad económica secundaria es el procesamiento de esta, ¿sí? ¿Qué vamos a procesar? Bueno, pues los alimentos a lo mejor no mucho, pero sí, por ejemplo, la madera, en un segundo punto. La madera se convierte en un mueble y pasa a un tercer punto, que es a la venta, al comercio de la misma, pero en transformación. Y efectivamente, la actividad económica terciaria va a abarcar nada más lo que son la distribución de estos materiales, pero a través de algunas empresas incluso o tiendas comerciales que se dediquen a distribuir el producto final que obtuvimos desde la actividad económica primaria. Es decir, es todo un proceso. ¿Están de acuerdo? Los confundí más. ¿No qué? Ajá, tú, Francel. Bien, profe. Sí, entendí, maestra. ¿Sí? Órale, pues. Pasamos a, bueno, mencionando de la caracterización urbana, el crecimiento de la población viene siendo influenciado por procesos migratorios, es decir, las personas que viven aquí, por ejemplo, Chilpancingo, que no es la gran ciudad, a lo mejor no tan grande, pero se compone por un grupo de personas que provienen de otros lugares, incluso de otros estados, de otras comunidades, de otras localidades territoriales. Por ejemplo, mi mamá es de la costa y mi papá es de la sierra. Ahora yo soy chilpancingueña, ¿no? ¿Cuántos ejemplos no existen así? Que nos provenimos, más bien nuestra ascendencia provienen de otros lados. Entonces, esta comunidad, digamos, o clasificación socioterritorial urbana, su crecimiento es influenciado por procesos migratorios. Somos migrantes, la mayoría de los habitantes, y aquí vamos creciendo y reproduciéndonos. Ahora que yo soy chilpancingueña, mi esposo es chilpancingueño, pues mi hijo es chilpancingueño, ¿no? Es un ejemplo. En cuanto a la disposición de servicios y equipamiento, se encuentra en mayor altitud en comparación de lo rural. Es decir, aquí podemos encontrar distintos servicios públicos y privados que nos ayudan a satisfacer las necesidades, tanto físicas como económicas, entre otras. Y hay un punto muy importante donde podemos identificar que la interacción social entre los miembros es menor a la interacción social que podemos identificar dentro de un contexto rural. ¿Por qué se imaginan ustedes que la interacción social dentro de un contexto urbano es menor? A ver, díganme, chamacos. Por la expansión de que ya es un territorio más amplio, más grande, ya la gente no tiene mucha comunicación, mucho así pues convivencia. Muy bien, aunado a eso podemos identificar la desconfianza, ¿no? Yo cómo le voy a hablar a una persona que no conozco, no sé quién es su familia, no sé dónde provienen, o sea, incluso a veces podemos decir que
por cómo los vemos o nos ven, nos tratan, ¿no? Entonces, por ser un contexto territorial un poco más amplio, desconocemos mucho a las personas. Y por ser también la influencia del crecimiento poblacional a partir de procesos migratorios, pues mucho menos, ¿no? No sé de dónde proviene, no sé por qué se vino de allá, etcétera. Entonces, crece mucho la desconfianza. Y hay interacción entre los miembros, por ejemplo, cuando se juntan en un contexto específico. Es decir, nosotros ahorita que tenemos en común la interacción a partir del Instituto Educativo Stephen Hawking, ¿sí o no? Porque si no los conociera de verdad, pues yo creo que ni me hablan en la calle, ¿no? Si no les diera clases, o viceversa, No, pues sí. ¿sí o no? Probablemente. Probablemente. Entonces, la interacción entre los miembros, la interacción social entre los miembros es mucho menor a la interacción social dentro de un contexto rural. A lo mucho y se pueden llevar hasta con sus vecinos. Por ejemplo, Juvenal no se lleva con sus vecinos, ¿sí o no? Entonces, desconocemos mucho esta parte y es una de las caracterizaciones de esta clasificación socioterritorial. ¿Qué hay de la suburbana? Mencionábamos que son grupos de personas cercanas o asentadas cerca de un entorno dentro de la ciudad y son originarios, por procesos migratorios del campo a la ciudad. Inician con asentamientos humanos irregulares, por lo tanto van a carecer mucho de lo que son los servicios públicos y el equipamiento que se encuentre en una ciudad en comparación a este asentamiento humano. Muy bien. En cuanto a la carencia de los servicios públicos, dentro de este contexto va a propiciar distintos problemas en cuanto a salud, educación, problemas de violencia. ¿Por qué se imaginan ustedes que pasa esto en un contexto así? A ver, ahí veo a América, veo a Leonel, veo a Francel. ¿No? ¿Qué broma que dijo? ¿Por qué se imaginan ustedes que se propician problemas, por ejemplo, de salud, de educación y de violencia en un contexto suburbano? Es decir, el tercer punto. Yo, maestro. Adelante. Porque es mucha la población y no se da, los servicios que existen no dan abasto para todos. Podría ser eso. Es más chiquito que un pueblo y que una ciudad, Manhattan. Sí, ¿no? Efectivamente. Miren, la caracterización del suburbano o del territorio suburbano es que es un asentamiento humano a orillas de las ciudades más bien, de Chilpancingo, ¿no? Y estas personas que se asentan alrededor de Chilpancingo son migrantes, provienen del campo, la mayoría de ellos. Y al asentarse, por ejemplo, inician con asentamientos humanos irregulares, es lógico que van a carecer de servicios públicos, porque se están asentando los comúnmente llamados, ¿cómo se llaman? Paracaidistas. Paracaidistas, efectivamente. Entonces, al carecer de estos servicios públicos, pues va a propiciar problemas de salud, de educación y de vivienda. ¿Por qué? Pues porque no hay servicios públicos en este lugar o en estos lugares, ¿sí? Y el proceso de desarrollo es muy, muy lento, porque la mayoría de estas personas provienen del campo y la mayoría de estas personas pues no cuentan con recursos económicos y mucho menos con un empleo que les ayude a sustentar sus necesidades o satisfacer sus necesidades sociales, fisiológicas, etc.
¿Ya? ¿Qué se ríe, Jacqueline? La vi. Muy bien. Sus relaciones sociales son híbridas, es decir, hay una interacción entre la población de la comunidad, perdón, de la comunidad rural y de la urbana. O sea, personas que provienen del campo o de la montaña o de la sierra, con personas que se supone que están dentro de una ciudad. ¿Sí? Menciono por último que las condiciones económicas son precarias, es decir, ellos tienen bajos ingresos y lo que va a definirse en sus patrones de consumo y uso del espacio, es decir, no va a poder satisfacer sus necesidades de manera que en comparación a otras personas, por ejemplo, que tienen un empleo en el sector público, por ejemplo, de gobierno, o en comparación a una persona que tiene, por ejemplo, un negocio, ¿no? Está generando el ingreso constantemente. Muy bien, esta ha sido la clasificación de las comunidades. Qué bueno que estás anotando, Leonel. Pasamos a un segundo punto. Tienen 5 minutos para investigar la estructura de la comunidad. Pueden encontrarlo, les voy a decir rapidito, pueden encontrarlo en plataforma, en su antología, si es que la tienen, porque recuerden que la debían de bajar. Me van a investigar la estructura social, la estructura económica, la estructura política, jurídica, cultural. Perdón, no viene en la antología. Qué bueno que dicen que no la tienen la mayoría. Me lo van a investigar, tienen 5 minutos. Y corre. Profa, otro poquito. Saca a mi hermano Barrera y a la calle. Sí. Que no es cierto. ¿Te tomas una foto? Muy bien. ¿Quién quiere participar con la estructura social? Yo. Adelante. La estructura social es la manera en la que se organizan los grupos dentro de un área. En este caso sería Chilpancingo dentro de su comunidad, los grupos sociales. ¿Qué? No, perdón. Es como se clasifican los grupos sociales dentro de un área, de una comunidad. Muy bien. A ver, ¿quién más? Pueden pedir palabra, ¿eh? No, profe, yo. A ver. Ay, ya me recuerdo. ¿Yo? Sí, América. ¿Pero cuál? ¿La social igual? Si tienes un punto de vista diferente, está bien. Bueno, de la estructura económica es tratar de estudiar las posibles relaciones que presenta el conjunto de la economía repartida por sectores. Nada más fue lo único que encontré. Ok. A ver, ¿qué más? Yo, porfa. A ver, Rosita. De los sectores podrían ser primario, secundario y terciario. Dentro de la estructura económica. Sí. Podríamos decir que sí. Es que en este concepto de la estructura económica comprende la relación de estos 3 sectores, pues, ¿no? Efectivamente, es una interacción entre estas que precisamente va en su cámara, Alba, y Es la estructura que compone la economía, ¿no? es una estructura que va a componer la economía del grupo de personas o de la población que se encuentran en ese contexto. Y también trata de entender cómo es que se relacionan, ¿no? Con lo político también se relaciona. Y cómo se relaciona con sus demás estructuras, ¿sí? La social, la política, la jurídica y la cultural. Es decir, estas 5 estructuras tienen una interacción dentro de la población, dentro de la sociedad. Solamente hay que conocerlas y clasificarlas, ¿sí? En cuanto a la estructura política, ¿qué significa? Les pregunto. Yo, profa. A ver. Es como que trata de detectar los problemas sociales que derivan de la pobreza y marginación. También cuando hablamos de política influye pues todas estas instituciones gubernamentales que hay
podría ser. ¿Sí? Y algo muy importante, estamos hablando de, en cuanto a las formas de distribución de poder, ¿sí? ¿Poder en quiénes? Pues en unos cuantos, ¿no? ¿Sobre quién? Sí. Sí, hablamos de partidos políticos, diputados, gobernadores. Efectivamente, ¿vale? La estructura jurídica, a ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién más? Gracias, Yeli. Sí. Yo, se refiere al aspecto de las normas jurídicas que son las reglas de observación obligatoria que conforman o sancionan la conducta de los individuos. Aquí es donde entra más la, ¿cómo se llama? La autoridad. Es donde entra más esto de la autoridad, por ejemplo, de los que se trata de, se encargan, perdón, de sancionar, pues, o de poner reglas para checar o para tener en cuenta la conducta de los individuos. Muy bien, gracias, Juven. Vamos por último con la estructura cultural. Yo. Dice que es la estructura cultural es la manera de como una cultura comparte y transmite un sistema normativo, donde regula como la interacción o acción social, porque personas, bueno, un ejemplo, por ejemplo, en lugares como la Ciudad de México, no se hace algo como de, calla eso, por favor, ya se me fue la onda, a ver. Por ejemplo, en el pueblo de mi papá es costeño, aquí en Chilpancingo no hay costumbres costeñas, y mi papá transmite todas sus costumbres de acá para acá, y hace que la interacción social sea un poquito mejor en ese aspecto. Ok. Vamos. Yo, profa. A ver, Saraí. Gracias, Salva. También encontré que se dividen en dos, tanto en cultural material como cultural espiritual, ya que en el cultural material son productos tecnológicos o industriales, y en lo espiritual se divide en cultura científica y cultura estética. Mira qué interesante. Sí. Gracias, Saraí. Pasamos a ver las respuestas, ¿vale? La estructura social abarca a las distintas formas de relaciones sociales en los distintos contextos, intraterritorial, por ejemplo, en la escuela, en la colonia, en nuestro trabajo, en la familia, en centros de recreación y ocio, también las culturales, es decir, las relaciones sociales a partir de una tradición o costumbre, una forma, una cultura, ¿sí? Esa interacción social que va a definir las formas, ¿no? Dentro de un contexto. Entonces, su estructura social es la interacción y la forma, dónde, cuándo, cómo y por qué. La estructura económica, hablamos de relaciones sociales de producción, comercialización y consumo de bienes y servicios. Efectivamente, la interacción de los tres sectores, primario, secundario y terciario. La estructura política, vamos a abarcar las distintas formas de organización y conducción de las comunidades a partir de normas internas que regulan la vida de las personas. Hablaba hace rato, creo, Juvenal, ¿no? La autoridad que regula, digamos, estos comportamientos sociales. También hablamos de una forma de gobierno, la toma de decisiones, ejercicio de autoridad, red de instituciones, relaciones y formas de distribución de poder, específicamente abarcando a nuestros mandatarios, ¿no? Y por último, la estructura cultural. Vamos a abarcar un sistema de valores amplio, costumbres, creencias,
e incluso instituciones que se van recreando históricamente y que van a venir a repercutir en nuestros valores y en nuestras normas de convivencia social, pero a partir de una cultura. Sencillo, ¿no? Sí, maestra. Pasamos al último punto y finalizamos, ¿sale? Ya nos llevamos mucho tiempo. Concepto y características de estudio de comunidad. Pues bueno, el estudio de comunidad, en él se va a aplicar los principales propósitos de estudio y del sector, que son diferenciar la forma de vida en cuanto a la organización social, valores educativos y culturales, identificar principales problemas y necesidades de salud. ¿Para qué? Pues para participar en su solución y conocer los recursos sanitarios, económicos, educativos y culturales. El estudio de comunidad es un medio de investigación empleado en la salud pública para conocer la población y sus condiciones de vida en lo que es más relativo a sus principales problemas de salud y determinar los recursos con que cuenta para la solución de las mismas o de los mismos. ¿Por qué vamos a hablar esta sesión de la comunidad, sus características? Pues bueno, para que posteriormente podamos identificarlas, las necesidades o los problemas que aquejan en ellas a través de un estudio de comunidad, ¿sí? Entonces, nosotros, o el propósito de nosotros de realizar un estudio de comunidad es para conocer su organización social, valores educativos y culturales, y a partir de ahí identificar los principales problemas y necesidades, pero específicamente de salud, ¿sí? Podemos encontrar otras necesidades educativas, por ejemplo, de interacción social, pero en este caso nos interesa más aquellos problemas o necesidades que afecten la salud de nosotros, de nuestros vecinos, de nuestra colonia o en nuestra comunidad, ¿no? Contexto territorial donde pertenezcamos. Muy bien. Por último, los determinantes de la salud desde el punto de vista de sector salud. A partir del informe de la LONDE, se expuso 4 grandes determinantes de la salud, que es el medio ambiente, los estilos de vida, la biología humana y la atención sanitaria. Estos 4 puntos nos van a ayudar a identificar cómo nuestra salud está siendo determinada en nuestro contexto. Por favor, haga un autoanálisis. Anote, hacer autoanálisis. O sea, no me lo va a decir. Autoanalice cómo está su contexto, cómo su salud está siendo determinada a partir de estos 4 puntos. El medio ambiente, sus estilos de vida, su biología humana. Recuerdan qué es la biología humana, ¿no? La atención sanitaria que puedan recibir dentro de su contexto. Estos 4 puntos, según el informe de la LONDE en 1974, va a determinar su salud o el desarrollo de la misma. ¿Vale? ¿Quieren que les explique punto por punto? Porque ya terminamos. No, sí, profe, explica. En cuanto al medio ambiente, vamos a identificar aquellos factores naturales, biológicos, incluso físicos que puedan lastimar o generar un problema en cuanto a nuestro desarrollo biológico, es decir, nuestra salud, nuestro cuerpo, relacionado a factores ambientales físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, de contaminación química, tanto en el suelo, el agua, el aire, y también factores socioculturales y psicosociales relacionados con la vida en común. Recordemos que el medio ambiente no solo abarca lo que es la naturaleza o la afectación a la misma a través de residuos, ¿no? Es decir, la quema de basura, desecho de productos tóxicos en la tierra,
sino también, por ejemplo, el ambiente donde nos estemos desenvolviendo, es decir, cuando se van de fiesta, digo, algunos, no ustedes, ya lo sé, algunas personas, ¿no? El ambiente donde se están desenvolviendo va a determinar en cierto grado de su salud, ¿no? Personas que se alcoholizan, se pierden, o se drogan, o solamente por el hecho de estar en un contexto, por ejemplo, de recreativo, un antro, por nuestro contexto social se vuelve un poco riesgoso porque no sabemos qué tipo de persona se va a encontrar en ese lugar, independientemente de si nosotros estamos tranquilos o no, o haciéndole daño a otra persona o no, podemos encontrar nuestro nivel de riesgo pues muy alto, ¿no? Pero también interfiere lo que es los estilos de vida. Viene intrínsecamente relacionado con los hábitos personales en cuanto a higiene, alimentación, actividad física, adicciones o conductas peligrosas. También puede interactuar lo que es la actividad sexual y por ende la falta o nula interacción de utilizar los servicios de salud públicos que nos ofrecen en los distintos centros de salud. Qué bonita se ve Excel. En cuanto al determinante biología humana, viene relacionado con aspectos genéticos y con la edad de las personas. Vamos a hablar también de la herencia de problemas de salud. Ejemplo, si mi mamá desarrolló diabetes y mi papá también, es probable que yo también desarrolle pues, la enfermedad de diabetes. Si no llevo un autocuidado correcto, pero también no cuido lo que es mi medio ambiente, mi estilo de vida, es probable que yo pueda desarrollar una enfermedad misma que tienen mis padres o incluso peor. Y al desarrollar otra enfermedad diferente a lo mejor, hacemos susceptibles y probables a nuestros hijos de que también la desarrollen. Es decir, es una herencia genética. En cuanto a determinante a atención sanitaria, hablamos específicamente de tipo de calidad, accesibilidad de los servicios públicos de salud que vienen atendiendo a individuos y a un grupo de personas. Aquí en México, afortunadamente o desafortunadamente, lo que es el sector salud es público y todos, absolutamente todos tenemos acceso a ella. De distinta manera, ¿no? La accesibilidad es diferente y tenemos cierto límite en el financiamiento de la misma porque no abarca atención a distintas enfermedades pues, poco comunes, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la determinación de nuestra salud. Son 4 puntos muy importantes que yo les pido autoevalúense. ¿Cómo estamos haciendo uso de los recursos públicos en cuanto a salud? ¿Vas a atenderte? ¿Vas al centro de salud? ¿Tomas las medidas que se te indican? Biología humana. Pues conocer, ¿no? A través de un árbol genealógico, cómo está constituida la familia en cuanto a su salud. Los estilos de vida, sobra decirles cuáles son. Cada uno hace una autoevaluación de los alimentos, de la actividad física que realiza a diario, de la hora de dormir, etc. Y pues bueno, el medio ambiente, aquel contexto territorial donde nos estamos desenvolviendo y cómo hacemos cuidado de la misma. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No. Nomás cuídense, compañeros, se los digo por experiencia. Okay.
Todo bien. Y pues bueno, por último, el proceso de participación social comunitaria. Nosotros vamos a identificar que los tipos de participación dentro de una comunidad comprenden 3 puntos muy importantes. Identificamos el problema. A partir de identificar el problema vamos a planificar una serie de actividades dentro de nuestras posibilidades para atender esas necesidades o problemas. Vamos a basarnos en un objetivo. Si nosotros no tenemos un objetivo bien definido y claro, difícilmente vamos a poder llegar a la meta. Pude identificar que no saben plantear objetivos. Recuerden que un objetivo siempre va a iniciar con un verbo en infinitivo. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y a través de qué? ¿Qué? Pues realizar una plática. ¿Para qué? Para concientizar a la población acerca de la contaminación ambiental. ¿A través de qué? A través de una sesión en Zoom, por ejemplo, ¿no? Ahí está su objetivo, realizar una plática de concientización sobre la contaminación ambiental a través de Zoom. Así de sencillo es plantear un objetivo. Siempre debe de ir de la mano con las actividades que estás queriendo proyectar. Va a ir de la mano con la necesidad o problema que identificaste. ¿Sí? No te lo vas a inventar. Leí algo así como que la población levante su basura todos los días. Ese no es mi objetivo. Eso no depende de ti. ¿Qué va a depender de ti? Cómo la información va a llegar a esa población para que haga conciencia de que debe de cuidar de su medio ambiente, ¿no? ¿Qué recursos materiales y humanos se cuentan? Pues a lo mejor en recurso humano, solamente ustedes, los vecinos, un profesional que les esté capacitando, a lo mejor, ¿no? Un médico, una enfermera, un trabajador social, un nutriólogo, una nutrióloga, etc. Recursos materiales, hojas blancas, lapicero, celular. O sea, es muy sencillo. Pero a partir de esto, de que ustedes planifican correctamente, yo por eso hice algunas felicitaciones. En cuanto a la ejecución de estas actividades, ustedes van a poder identificar el proceso, que no es tan fácil, lo que yo planifico, lo que llevo a cabo, porque hay muchas cosas que no dependen de ustedes. Por ejemplo, la interacción de las demás personas. Es posible que no les abran la puerta, o es posible que no les atiendan la llamada, o el mensaje, o les digan no tengo tiempo, o no puedo. Y de alguna manera ustedes tienen que llevarlo a cabo, ¿no? O replantear el objetivo. ¿Sí? Precisamente para identificar estos problemitas que podemos tener dentro de nuestra planeación, vamos a hacer una evaluación de las actividades y cómo se están llevando a cabo. ¿Vale? Y bueno, 6 etapas que señala la profesora Martínez Calvo respecto a la participación de la comunidad son los siguientes. Debemos de tener conciencia social del trabajo por realizar, cosa que ustedes ya tienen. ¿Por qué? Porque es una actividad que se les está pidiendo. Participación en la ejecución de acciones relacionadas con determinados sectores. Es decir, aquellas actividades que ustedes van a implementar, van a activarse. Reconocimiento social de la labor realizada por la comunidad, es decir, aquellas personas que estuvieran en apoyo con ustedes, pues hay que reconocerlo, ¿no? Hay que agradecerlo también. Supervisión de estas acciones y ejecución de otras de complejidad creciente. Si existe realización correcta de las anteriores.
Es decir, vamos a hacer una autoevaluación de las actividades que estamos llevando a cabo. Control popular de recursos, medios y formas de prestaciones de servicios en la comunidad. Esta es muy independiente de las actividades que ustedes están realizando. ¿Por qué? Porque estamos limitando lo que es su participación. Ustedes no pueden hacer uso de los recursos y medios que se encuentran en su comunidad. ¿Por qué? Porque no están llevando la capacitación específica para hacerlo. Ustedes nada más están haciendo un estudio de comunidad y una breve intervención, ¿sí? Y por último, la etapa de participación en la toma de decisiones y la planificación. Ahí es donde ustedes van a tomar y determinar las decisiones, que ya lo llevaron a cabo, por cierto. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Bueno, vamos a finalizar. Les comentaba de su trabajo final. Desde un principio quedamos de acuerdo que me iban a integrar todos sus trabajos en un portafolio de evidencias. Quiero decirles y les agradezco a aquellos que atendieron las indicaciones desde un principio, que pusieron su reflexión personal, que entregaron sus trabajos en PDF. Y aquellos que no lo hicieron, que son varios, les pido por favor que presten atención y lo lleven a cabo. Este trabajo final sí va a tener un mayor porcentaje de evaluación. Así que les pido, requisito número 1, que tenga portada. Requisito número 2, que lo vayan a entregar en PDF. Requisito número 3, cuiden sus faltas de ortografía, por favor, ya van a la universidad. A ver si no les da pena. Y que los avergüencen. No, porque yo ya no voy a estudiar. Ay, Dios mío. Todavía no salimos, espéreme. No, porque voy a ir a un plantel militar. Mira, No, imagínate yo que veo caso. te van a dar tus porrazos. Lo van a tener en el sol y le van a meter a la cárcel. No es cierto, maestra, se va a meter al crimen organizado. Ya te voy a meter en una iglesia, voy a ser católico ya. Y los pele, proba. Ok, tiene razón, Yeki. Paracetamol no lleva acento. A ver, ¿qué actividades van a integrar en su portafolio de evidencias? Todas, de manera ordenada. Van a poner primer punto su portada. Segundo punto, su índice. Tercer punto, presentación. Cuarto punto, iniciamos. Espérese. ¿Presentación de qué? ¿De nosotros o presentación del trabajo? ¿O cómo? No, ¿va a subir la rúbrica escrita o algo? ¿O Ya se las vamos? había dado, creo, desde un principio. Pero igual se las puedo compartir por WhatsApp. No, No, yo no la tengo. ¿Qué? A ver, escúchenme. Se las estoy compartiendo ahorita aquí por si tienen alguna duda, ¿no? Ah, ok. Muy bien. Entonces, quedamos que primer punto, portada. Segundo punto, índice. Tercer punto, Presentación. presentación. Cuarto punto, iniciamos con la primera actividad. ¿Cuál es? No me acuerdo, pero tienen que ponerla. ¿Y si ya no las tenemos? ¿Cómo creen? Como tenemos que ir poniendo entonces, aparte del apunte, la tarea que vamos a hacer, la tarea que estuvimos haciendo cada semana. ¿Solamente vamos a copiar y pegar o cómo? Prácticamente van a copiar y pegar, pero tienen que corregir faltas de ortografía. Tienen que corregir su copiado y pegado. Profa, Permítanme. ¿no sería más, ¿Cómo? no sería más fácil agarrar todos los archivos y meterlos a una carpeta y así poderlos mandar? No. Porque En un solo archivo, pues. Ajá, en una sola Yo carpeta. ya entendí, profa. Es que
Pon sea, atención, Edward. mire, Déjenla que hable primero A y ya ver, después hablamos déjenla nosotros. hablar. Cállense ya. A ver, ya pues. Punto número 1. Un portafolio de evidencias es integrar todas sus actividades de manera ordenada, con el objetivo de que ustedes puedan reflexionar acerca de las actividades y la forma en que ustedes las realizaron. No vamos a copiar y pegar nada más porque si no, no va a tener chiste. Sí van a copiar y pegar sus actividades, pero también van a corregirlas. ¿Qué van a corregir? Ortografía, estructura. Profa, ¿y si están bien? O sea, si no tenemos faltas de ortografía, nada más así los mandamos. No, no lo manden, así póngalo. Y en la parte de abajo, en la primera actividad, como en todas, va a ponerle su reflexión personal. Y las tareas que no hayamos llegado a presentar, ¿las hacemos y se las metemos o no? Ay, Alba, espérate. Esa es mi duda. Yo que no tengo varias actividades, o sea, en el trabajo final, ¿puedo realizar las actividades y ponerlas todas? Efectivamente. Ok, gracias. Integrar todas las actividades. Precisamente por eso es un portafolio de evidencias. Ustedes se van a identificar, aquellos que no hicieron los trabajos, pues van a tener que hacerlos. Y ustedes van a hacer una autorreflexión. Misma propia de cada actividad. De cada actividad, ¿sí? Actividad 1, la ponemos, corregimos, ortografía, estructura, y le ponemos su reflexión personal. Actividad 2, ponemos cuál es la actividad 2, corregimos y reflexión personal, así sucesivamente. Pero en el último apartado van a poner las evidencias de la planeación que me mandaron. Es que precisamente por eso tenían que ir al corriente, Dani, Miguel Mesa y asociados. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Pues ahí nos vamos a ir manejando, ¿no? Me escriben por favor por WhatsApp para que yo los vaya orientando a los que no hicieron los trabajos. Pero los que sí los hicieron, en el último apartado me van a poner la evidencia de lo que ya llevaron a cabo, porque en su planeación me pusieron 6 de julio, 16 de julio, 15 de junio, lunes, martes, miércoles y jueves. Quiero verlo. ¿Sale? Y por último, una reflexión general de todas sus actividades, de toda la sesión. ¿Sí? Háganse una autorreflexión. Yo sí hice todos mis trabajos, pero ya no los tengo. Pues ese es el detalle. Eso se va a integrar tu portafolio. Pero se pueden descargar desde la plataforma. Se descargan en la plataforma. Pero en la plataforma ya no se ven los ya se actualizó. o las Ya se actividades que estaban. Pero ya se actualizó. Se borraron. Pues bueno, sí, Se actualizó. ya es detalle de muy... Por eso se les pedía, se les dijo desde un principio que el trabajo final era o es un portafolio de evidencias donde iban a integrar todas sus actividades. No, Si no pero las entonces si solamente las teníamos guardadas en plataforma. pues no sé. Ya bailó Berta. Pues les va a tocar hacerlas de nuevo. Exactamente. Yo creo. Ojo ahí, no se van a prestarse trabajos de nuevo, porque sí los leo y tienen la experiencia de que sí los leo. ¿Ya qué? Achú. Mande. Mira, yo soy buena onda. Por eso. No, ya que No, tienes yo todos los nadie le temas. A nadie le pasa ¿Tienes trabajo. los temas? No, a mí Yo apóyenme tengo con los todo, temas, gracias a Dios. con los temas. nada Pásame más los apóyenme temas. con los temas. También yo. No se vale. ¿Cómo que Ah, ya me dijo que no. Que nos pasen las tareas, usted sabe que las hemos hecho. No, los temas, nada más, compañeros. Los que tengan todos los temas, nada más digan los temas. Ajá, o que mande solo todos los O temas. usted pasa qué actividades son. Bye. Profa, no, espérese. No, Profa. Mire, ya no soy mi perro. voy a poner una canción de despedida. Ahorita le escribo, maestra. Qué difícil se me hace. No. Voy a poner una canción. Pon las Cállate, golondrinas. Eduard. Pon las golondrinas. Va, profa. A ver, aguanten pues. Tráete mi ramo.
Entonces, Eduard. Ya no va a haber próxima semana clase, ¿verdad? Ya fue. Se acabó. Se gastó. Se terminó. Creo Alba, ¿no? Iba a ser su madrina. Usted iba a ser la madrina de Alba, ¿no? De Wendy. Pero ni No, mi madrina según iba a ser Marilyn, pero pues. Ah, sí, pues, mi profe Marilyn. Pues Online te va a mandar tu foto Compañeros, de ¿cómo se sienten al saber de que no vamos a tener clausura? Yo voy a poner a todo mi grupo con los que me llevaba. Por una parte está bien que no tengan clausura. El grupo con el que me llevaba. Profa, ¿qué nos va a regalar? El 10, ¿verdad? Obvio. ¿Qué más nos puede dar? El 10. De veras, profa, regálenos el 10 y que ya no haya portafolio de evidencias. Profa, ya sé que no haya portafolio. Sí, profa. Regálanos el 10. Porque se me da el grupo marrano. O no deje el proyecto final ese. El portafolio. Sí, se los voy a decir. Ay, profa. Ay. Mejor un video donde hablemos sobre nuestra colonia aquí, nuestra comunidad, y hacemos un tour y mostramos los daños. Ajá, y grabamos y todo. Hacemos nuestras actividades que le prometimos y ya. Y lo hacemos como un tipo comercial, lo hacemos. Escúchenme. A ver, bueno, vamos a finalizar sesión, la grabación. Hasta luego.